La Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano les agradece a todos su presencia de manera personal aquí en el auditorio y de manera virtual para los que nos están viendo también. Muchas gracias por establecer la conexión en nuestro portal. Pues vamos a iniciar el día de hoy con los asuntos, los avisos. De nueva cuenta, para los que no lo saben, necesitamos que nos agreguen a este WhatsApp para que todos puedan recibir los anuncios. El WhatsApp masivo es este, pero necesitan agregarnos como contacto, por favor, para que tengan todas las alertas y avisos que estamos. De la misma manera, seguimos transmitiendo por Instagram nuestras historias, promociones, los eventos que vienen. Y pues nada, tenemos la inauguración del Mundial en las instalaciones del Club Médico. Vamos a tener un convivio, vamos a tener comida, vamos a pasarla muy bien. Les invitamos a todos los que estén en el hospital el día 11 de junio. La transmisión inicia a la 1 de la tarde, probablemente estemos reunidos un poquito antes para los preámbulos o la inauguración como tal del Mundial. El partido, tengo entendido que empieza a la 1. Es el partido inaugural con México, entonces no se lo pierdan. Tenemos ahí esa convivencia, por favor. Sí, es gratis. Es gratis. Y bueno, tenemos el laboratorio que nos está patrocinando el convivio, es el laboratorio Senosiain. Y bueno, les hacemos la más cordial invitación para nuestra sesión cultural Astronomía y Medicina, una relación cercana. El ponente será el doctor de Jesús González González. El lunes 15 de junio a las 8 de la noche los esperamos aquí en el auditorio. Esa sesión, saben bien, no se transmite, así es que aquí los esperamos. Y bueno, llamo a tribuna al doctor Federico Cisneros Dreinhoffner para que nos presente el ponente, que estamos hoy de manteles largos con esta gran sesión del día de hoy. Federico, muchas gracias. No, gracias a ti, Jorge. Pues muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar para esta sesión que es la académica de la sociedad. Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta sesión reglamentaria de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Metropolitano. La sesión de esta noche pues tiene un carácter particularmente especial, porque nos reúne alrededor de una obra que reflexiona no solamente sobre la práctica médica, sino que también sobre el pensamiento clínico mismo. El libro es La medicina misma, del doctor Alberto Lifshitz, quien no necesita que leamos su currículum, él es la medicina misma. Creo que va a ser autobiográfica, no, ahorita nos va a hablar de todo eso. Hemos querido hacer que esta presentación tenga un formato deliberadamente sencillo y continuo. No vamos a hacer presentación de curricular extensa de los participantes. Nos tardaríamos toda la sesión leyendo el currículum del doctor Lifshitz, que para todos es muy bien conocido. Más bien el libro será abordado desde 3 miradas complementarias. El primero escucharemos a la doctora Erlinda Dabach, directora y representante de la editorial Palabras y Plumas, que es la casa editorial que publicó esta obra, quien compartirá la visión editorial y humana detrás del libro. Posteriormente el doctor Alfonso Fajardo Rodríguez realizará una lectura clínica e introductoria de la medicina misma, desde la perspectiva del libro de la medicina interna y del pensamiento clínico contemporáneo. Finalmente tendremos la participación del autor, el doctor Alberto Lifshitz Greensberg, a quien agradecemos profundamente su presencia esta noche entre esta sociedad médica. La secuencia busca acompañarnos desde la construcción del libro hacia la lectura clínica de la obra y finalmente hacia la voz del autor. Con mucho gusto damos inicio a esta sesión, invitando a la doctora Erlinda Dabach a que tome la palabra. Muy buenas noches. Quisiera comenzar agradeciendo al doctor Alfonso Fajardo por la oportunidad de hacer en esta presentación un breve comentario y hacerlo desde la trinchera de edición. Conocer la opinión de un libro por parte del editor es algo a lo que rara vez se tiene acceso. Pero saber que el editor es el primer lector crítico
de un texto y que además participa activamente en su valoración, orientación y pulido, permite comprender mejor la importancia de su mirada dentro del proceso de construcción de una obra. El editor, como digo, es el primer lector crítico, el que ve el libro crecer, transformarse y encontrar su verdadera forma. El editor tiene una perspectiva privilegiada sobre qué hace único a un texto, cuáles son sus hilos más sólidos, sus aportes más originales y también sobre cómo dialoga con otros libros y con su tiempo. Compartir esta mirada no es solo ocupar el lugar del autor, sino ofrecer al lector una suerte de mapa de lectura. ¿Por qué este libro importa? ¿Qué lo diferencia y qué claves pueden enriquecer la experiencia de adentrarse en sus páginas? Editar un texto supone habitarlo. Implica desentrañar su respiración, obtener cómo las ideas se engarzan hasta cobrar pleno sentido para el lector. Hay obras que fluyen porque poseen una arquitectura interior irreprochable, no un mero catálogo de temas, sino una columna vertebral que las sostiene de principio a fin. Este es, sin duda, uno de esos libros. Su estructura avanza con la misma cadencia que el pensamiento. Primero, indaga en la raíz, en la esencia del oficio. Luego perfila al médico y el arte de la clínica. Más adelante se adentra en el laberinto de la mente, sus claroscuros, sus emociones, la permanente incertidumbre, para desembocar finalmente en los desafíos de nuestro tiempo, los sesgos, la inteligencia artificial, la atención a la distancia y la medicina de precisión. Como editora, advierto aquí una virtud escasa. La obra no avanza por acumulación, sino por estricta necesidad. Cada capítulo es el cimiento del siguiente. Cada página abre una interrogante que el autor retoma y empuja hacia aguas más profundas. Quien lee no recibe datos dispersos, sino una brújula para entender por qué el raciocinio clínico sigue siendo el corazón palpitante de la medicina. El propio autor lo sentencia con firmeza. Cito: hablar de la medicina misma es asomarse a la práctica frente al paciente concreto. Diagnosticar, tratar y pronosticar son apenas el principio. La verdadera clínica exige escuchar, interpretar, dudar, rectificar y acompañar. ¿Qué es, después de todo, el acto médico sino un puente tendido hacia el sufrimiento humano? Alberto Lifshitz nos recuerda que el pensamiento clínico no admite automatismos, ni se agota en la simple técnica. Es ciencia, desde luego, pero también un arte que demanda rigor, humildad, inteligencia emocional y una rara capacidad para sostener la incertidumbre. Hoy, cuando los algoritmos y las pantallas prometen certezas instantáneas, el texto lanza una advertencia vital. El peligro no reside en adoptar la tecnología, sino en la dimisión, la renuncia, el abandono del intelecto. Reducir la medicina a la validación de respuestas automatizadas es despojarla de su alma.
el centro de gravedad sigue estando en el juicio clínico, en la mirada sobre el otro y en una responsabilidad ética que carece de código fuente. Ninguna máquina puede sustituir eso. Por ello, este volumen trasciende los muros del hospital. Es en el fondo un tratado sobre el acto de pensar cuando nuestras ideas tienen consecuencias directas sobre la vida ajena. Celebro esta obra por su lucidez, su densidad y su prosa precisa. Reúne ideas urgentes y las ordena en un edificio habitable. Y al hacerlo, nos devuelve a una convicción inquebrantable. La medicina reside en los médicos, sí, pero únicamente mientras estos no renuncien a pensar. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctora Dabach, muchas gracias. Doctor Lipschitz, buenas noches, muchas gracias. Después de escuchar la mirada editorial de esta obra, quisiera proponer ahora una segunda lectura, que es una segunda lectura que va desde la clínica. En esta lectura yo no pretendo hacer una reseña del libro, ni recorrer capítulo por capítulo su contenido, sino quisiera compartir la resonancia que la medicina misma produce en quien ejerce la medicina interna y reconoce en sus páginas muchas de las preguntas esenciales de nuestro oficio. Y quisiera aclarar que mi oficio es la medicina interna, pero esta obra es muy universal, no solamente dentro del campo de la medicina, sino va mucho más allá de este campo, pero específicamente en este grupo, en este auditorio que estamos aquí, que no todos somos internistas, creo que nos puede aplicar perfectamente y ustedes van a ver cómo a lo largo de la presentación, seguramente muchos dirán, esto yo ya lo he vivido anteriormente. Este libro no solamente habla de medicina y por eso nos invita a pensarla. Quizá por eso el título es tan poderoso, la medicina misma. No la medicina reducida a técnica, ni entendida solo como una acumulación de información, sino la medicina como una forma de pensamiento, la medicina como una forma de encuentro y de responsabilidad humana. Y desde esta perspectiva, quisiera recorrer algunas ideas que atraviesan la obra y que seguramente el doctor Lipschitz va a desarrollar con mejor plenitud. La incertidumbre, el pensamiento clínico, la escucha, el juicio, la prudencia y la dimensión humana del acto médico. Quizá esta sea una de las primeras razones por las que la medicina misma importa hoy. Vivimos una época rodeada de información, de expedientes electrónicos, de laboratorios, imágenes, guías, scores, escalas pronósticas, sistemas de apoyo a la decisión e inteligencia artificial. Pero también se ha introducido una tentación: creer que si tenemos más datos, necesariamente pensamos mejor. No siempre es así. La información puede orientar, pero también puede saturar. Los algoritmos pueden ayudar, pero también pueden estrechar la mirada. Las escalas o los scores pueden ordenar el riesgo, pero no reemplazan el juicio clínico. Por eso me parece tan importante esta idea. La tecnología debe ampliar el pensamiento clínico, no sustituirlo. El problema no es la tecnología. El problema sería dejar de pensar porque la tecnología parece pensar por nosotros. Para conservar vivo
el pensamiento clínico, no basta con mirar la tecnología. Hay que mirar la medicina completa, su ciencia, su arte, su incertidumbre, su humanidad. Y hay que volver a mirarnos en el espejo de la medicina misma. Esta imagen puede entenderse como un espejo donde la medicina se mira a sí misma y reconoce que no es una sola causa. La medicina es ciencia, desde luego, pero también es arte, también es ética y, muy importante, también es compasión. Necesita evidencia y método, pero también escucha, interpretación, prudencia y responsabilidad. Cuando Lifshitz habla de la medicina misma, no habla de una medicina reducida a técnica, habla de esa totalidad donde conviven conocimiento, incertidumbre y humanidad. Y si la medicina es todo eso, entonces el clínico no puede vivir en la ilusión de la certeza absoluta. Su territorio natural es muchas veces la incertidumbre. Y uno de los grandes temas de la medicina misma es que el pensamiento clínico no se desarrolla en condiciones ideales. El médico rara vez decide con toda la información disponible, con todos los datos completos o con una certeza absoluta. Decide más bien en medio de información parcial, de síntomas ambiguos, de estudios que orientan pero no siempre resuelven, y pacientes cuya complejidad no cabe del todo en el algoritmo. Por eso me parece tan importante esta idea. La incertidumbre no es una falla de la medicina, es el territorio natural de la clínica. El clínico trabaja justamente ahí, entre lo que sabe y lo que todavía no sabe, entre lo que los estudios muestran y lo que el paciente realmente vive, entre la necesidad de actuar y la obligación de no precipitarse. En ese territorio aparecen tres elementos fundamentales: información incompleta, paciente complejo y una decisión responsable. La medicina clínica no consiste solo en aplicar conocimiento, consiste en decidir con prudencia cuando la certeza completa no existe. Por eso la frase final resume muy bien este punto: pensar con prudencia cuando no existe certeza completa. Y después de hablar de la incertidumbre, vale la pena detenernos en algo que el libro sugiere de manera muy poderosa. El clínico no piensa siempre de la misma manera. A veces intuye, reconoce un patrón, una señal, una dirección inicial que la experiencia le permite captar. Pero no basta intuir. También analiza, descompone el problema, jerarquiza datos y distingue lo importante de lo accesorio. Después, interpreta, porque los datos no hablan solos. Una cifra de laboratorio, una imagen, un síntoma o un silencio del paciente adquieren sentido solo dentro de la historia clínica concreta. Y también delibera, es decir, pondera los riesgos, los beneficios, los valores, el contexto y sus consecuencias. Y finalmente, decide. Porque la medicina no puede quedarse en contemplación. El clínico debe elegir un curso de acción, asumir responsabilidad y acompañar al paciente. La medicina no se reduce a conocer enfermedades, exige pensar clínicamente frente a personas reales. Después de recorrer la tecnología, el espejo de la medicina, la incertidumbre y los modos del pensamiento clínico, podemos volver al libro mismo. En conjunto, ¿por qué importa esta obra? Porque devuelve el pensamiento clínico al lugar que merece. Porque reconoce que la incertidumbre no es una anomalía, sino una condición natural del trabajo médico. Y porque defiende la dimensión humana de la medicina
como parte constitutiva del acto clínico. El paciente no aparece aquí como un portador abstracto de enfermedad, sino como persona concreta, vulnerable e irreductible. Por eso este libro no solo habla de medicina, la piensa, la examina, la interroga. Es un libro muy honesto desde este punto de vista. Y al hacerlo, nos obliga también a interrogarnos a nosotros mismos como médicos y como lectores. Alberto Lifshitz es una voz de la clínica contemporánea. Después de mirar algunas de las ideas centrales de la obra, vale la pena detenernos en la persona que la articula. Alberto Lifshitz es una de las voces más lúcidas de la clínica contemporánea, no solamente por su formación como internista, sino por su capacidad para pensar la medicina desde dentro. Y esta es una frase que tenemos que pensar muy bien cuando vamos a pensar la medicina desde dentro, que requiere una profunda autocrítica y que requiere una profunda honestidad para poder hacer este ejercicio. Desde la práctica, desde la reflexión y desde la experiencia viva del encuentro clínico. Su escritura no simplifica la medicina, no la empobrece, no la reduce a la técnica. Por el contrario, la devuelve a su espesor intelectual y humano. En él se juntan el clínico, el maestro y el ensayista. Y en esa conjunción se percibe con claridad la existencia en esta obra. Hay en Alberto Lifshitz una idea profundamente fértil, la del médico rebelde. No es una rebeldía caprichosa, ni una oposición a la ciencia, ni un gesto intelectual de vanidad. Es la negativa a permitir que la medicina se vuelva rutina ciega cuando el paciente real desborda el algoritmo. Esta rebeldía no es contra el conocimiento, es contra su empobrecimiento. No es contra el método, es contra su automatización acrítica. Cuando el paciente no cabe en el algoritmo, el médico rebelde vuelve a escuchar, vuelve a explorar, vuelve a pensar, vuelve a decidir y vuelve a acompañar. Porque la medicina no termina en el diagnóstico ni en la prescripción, continúa en la presencia, en la cercanía y en la responsabilidad compartida. Por eso, el médico rebelde no se revela por él, se revela por el paciente. Hay autores que escriben libros y hay autores que, además de escribir, dejan una forma de mirar. Yo creo que Alberto Lifshitz pertenece a esa segunda categoría. Por eso, con el permiso de su merced, me atrevo a utilizar aquí una palabra que quizá no exista formalmente, pero todos podemos comprender: lifshitziano. Ser lifshitziano no significa repetir frases de Lifshitz, ni convertirlo en una escuela cerrada, ni usar su pensamiento como consigna. Significa asumir una cierta manera de pensar y de ejercer la medicina. Una medicina que empieza por pensar con rigor. Rigor no como dureza, sino como disciplina intelectual. Respeto por los datos, por la fisiopatología, por el método, por la evidencia y por la coherencia del razonamiento clínico. Pero también una medicina que sabe dudar con humildad, porque el buen clínico no es el que nunca duda, sino el que sabe reconocer cuando la realidad del paciente es más compleja que sus primeras hipótesis. Luego viene decidir con prudencia. La clínica no puede quedarse en la duda permanente. Tarde o temprano hay que decidir. Pero decidir bien exige proporción, contexto, responsabilidad y sentido humano. Porque la medicina no termina cuando se formula un diagnóstico. Continúa en la presencia, en la explicación, en la confianza y en la compañía. Por eso,
esta frase me parece central. No repetir la medicina, sino pensarla. Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de Lifshitz. Formar médicos que no solo acumulen información, sino que desarrollen criterio. En este sentido, Lifshitz no solo formó alumnos, formó individuos, formó criterio y formó médicos que piensan. Y esta manera de pensar, que hemos llamado Lifshitziana, no surge de la nada. Tiene una raíz profunda. Pertenece a una tradición clínica que muchos reconocemos como la mejor medicina interna. No como nostalgia del pasado, sino como una disciplina viva del pensamiento clínico. La medicina interna clásica no se opone a la tecnología, ni rechaza la evidencia, ni rechaza el laboratorio, la imagen o los algoritmos. Lo que hace es poner todo eso en su lugar, al servicio del juicio clínico y del paciente completo. Es una medicina que enseña a revisar el razonamiento, a detectar sesgos, a admitir la incertidumbre y a integrar al paciente completo. No solo la enfermedad, no solo el resultado del estudio, no solo el órgano comprometido. La persona completa, su historia, su contexto, sus riesgos, sus valores, sus miedos y sus posibilidades reales. Por eso, la mejor medicina interna no repite propuestas, construye criterio. Y construir criterio significa formar médicos capaces de preguntar: ¿qué estoy dando por hecho? ¿Qué dato no encaja? ¿Y si estoy equivocado? Esa pregunta no debilita al clínico, lo vuelve más responsable. La medicina interna clásica no es volver al pasado, es rescatar el pensamiento clínico para enfrentar mejor el presente. Si la medicina clínica, la medicina interna clásica es una disciplina del pensamiento, su instrumento más profundo no es solamente el laboratorio, ni la imagen, ni el algoritmo, es la historia clínica. Pero no entendida como un formato administrativo ni como una lista de antecedentes, diagnósticos y tratamientos. La historia clínica nació para algo mucho más importante, para comprender personas. Hay una diferencia enorme entre oír y escuchar, entre registrar datos e interpretar una vida, entre llenar una nota y comprender lo que realmente le ocurre a alguien. En la historia clínica verdadera, el paciente deja de ser una suma de resultados y vuelve a aparecer como persona, con biografía, con contexto, con miedo, con expectativa y una forma particular de cada paciente de enfermar. Escuchar no es solamente permitir que el paciente hable. Escuchar es descubrir qué sentido tiene su enfermedad dentro de su vida. Por eso esta frase me parece esencial. El paciente siempre es más importante que su enfermedad. Y quizá ahí se condensa buena parte de lo que nos proporciona esta obra, lo que nos recuerda. La medicina no empieza cuando nombramos una enfermedad, sino cuando logramos escuchar a una persona. Si algo atraviesa la estructura, si algo atraviesa toda esta estructura, es que el pensamiento clínico no se aprende solamente en los libros, ni en las guías, ni en los algoritmos. Se aprende acompañando. Se aprende viendo cómo alguien escucha, cómo duda, cómo decide, cómo rectifica y cómo permanece junto al paciente. No basta transmitir información, hay que transmitir una manera de mirar, de razonar y de estar frente al enfermo. Y quizá una de las lecciones más grandes de Lifshitz es esta: la medicina también se aprende caminando junto a alguien. Llegamos así al punto central. Conservar vivo el pensamiento clínico no es una tarea menor. Es quizá
una de las responsabilidades más importantes de nuestra generación médica. Vivimos una medicina cada vez más poderosa, más tecnológica, más especializada y más precisa, pero también más expuesta al riesgo de fragmentarse, de automatizarse y de olvidar al paciente concreto. La obra de Alberto Lifshitz nos recuerda que la medicina necesita ciencia, necesita evidencia, técnica y una actualización permanente, pero también necesita juicio, prudencia, narrativa, ética y compasión. Necesita médicos capaces de pensar antes de concluir, pensar antes de repetir, pensar antes de obedecer ciegamente el algoritmo, pensar para no perder al paciente en medio de la información. Porque al final, la medicina sigue siendo el encuentro de dos seres humanos, uno que sufre y busca ayuda y el otro que ofrece conocimiento, presencia, responsabilidad y acompañamiento. Por eso, presentar la medicina misma es también una invitación a no abandonar el pensamiento clínico, a no convertir la medicina en rutina ciega, a no olvidar que el enfermo es siempre más importante que su enfermedad y, sobre todo, una invitación a seguir pensando la medicina con rigor, con humildad, con prudencia, con humanidad. Porque conservar vivo el pensamiento clínico es, en el fondo, conservar viva la medicina misma. Y por eso, después de esa lectura, lo más importante no es lo que yo pueda decir del libro, sino escuchar a quien lo escribió. La medicina misma no es solamente una obra sobre medicina, es el testimonio de una vida dedicada a pensarla, a ejercerla, a enseñarla y a defenderla en su dimensión más profunda. El doctor Alberto Lifshitz nos entrega aquí mucho más que páginas. Nos entrega una forma de mirar, de razonar, de dudar, de decidir y de acompañar. Esta noche, recibir al doctor Lifshitz no es solamente presentar a un autor, es recibir a un maestro de la clínica, a una voz que nos ha enseñado que pensar bien también es una forma de cuidar. Querido doctor Lifshitz, gracias por este libro, por esta trayectoria y por recordarnos que pensar bien la medicina también es una forma alta de servir al ser humano. Doctor Lifshitz, esta es su casa, esta es su comunidad médica. Tiene usted la palabra. Bueno, lo primero que quiero decir es que ya me dejaron mudo. Todo lo que yo diga va a resultar superfluo. Pero bueno, tengo que justificar el libro. Primero quiero agradecer los comentarios generosos que trascienden al libro, la verdad. No es una fórmula, lo trascienden. Los comentarios hicieron crecer a este libro, créanmelo. Segundo, bueno, agradezco a la sociedad médica esta oportunidad de dar a conocer este texto y los brillantes comentarios tanto de la doctora Dabá como de Alfonso Fajardo. La doctora Dabá es mi editora y es mi esposa. Es la única editora que no me rechaza mis libros. Esta imagen que ustedes ven es un homenaje a la portada del libro que lo diseñó la doctora Lidia Alcázar,
de la Facultad de Medicina. Y vi que las transparencias que elaboró Alfonso Fajardo siguen mucho esta misma línea, se parecen bastante. Y aquí ustedes ven una retórica del pensamiento que dice: pienso que el pensar genera pensamientos que te hacen pensar y te dejan pensando. El libro se refiere a la evolución del pensamiento clínico. Como ustedes saben, algunas gentes piensan que la clínica, la medicina clínica, es la más sensorial de las profesiones, que se basa en el uso de los sentidos. Con la vista observar, escudriñar, con el oído escuchar, abstraer, aprender, a borrar sonidos, con el olfato los hedores y los aromas, con el tacto acariciar, transmitir calor, identificar extrañezas, con el gusto que por fortuna ya no tenemos que usarlo para distinguir la diabetes mellitus de la insípida, y otros medios sensoriales, otras percepciones: desconfianza, temor, indecisión, distracción, justificación. Si yo quisiera esquematizar la medicina clínica, tal vez haría una lista de esta manera. Hay que ganarse la confianza, hay que hacer acopio de información, esa es una parte muy importante de la clínica, a través de la conversación. Yo no le quiero llamar interrogatorio porque parece los separos de la policía judicial. La conversación, la lectura del cuerpo, los testigos, los efluvios y las imágenes, los documentos, y luego todo esto se procesa mediante el pensamiento clínico. Desde luego que se aprovecha eficientemente la tecnología, sin deslumbramientos y sin sometimiento. Se ejecutan maniobras, los cirujanos particularmente, es la parte importante, una de las partes importantes de su actividad, y se toman decisiones, se sacan conclusiones. Pero si uno quisiera destacar qué es lo más importante de la medicina clínica, desde luego hacer acopio de información es muy importante, pero yo llegué a la conclusión de que lo más importante era el procesamiento de la información, el pensamiento clínico. Y por eso le llamé al libro la medicina misma. El pensamiento clínico es la medicina misma. Y algunas citas del pensamiento. De Picabia: nuestra cabeza es redonda, decía, para permitir al pensamiento cambiar de dirección. Martín Lutero decía que el pensamiento está libre de impuestos, así que se puede con libertad. Y el pensamiento está en la primera frase de la obertura de la ópera de Verdi, Nabucco. Va pensiero, vuela pensamiento. Y tiene que ver con esta capacidad de conversar con nosotros mismos, esto que se llama endofasia. Bueno, los procesos del pensamiento un poco ya los refirió Alfonso, pero probablemente son todos estos los usa el médico clínico para elaborar su pensamiento. Atención, percepción, no los voy a leer. Y hay muy diferentes formas de pensamiento clínico, y no quiere decir que cada clínico tiene su propia manera de pensar, no. Un mismo clínico puede tener varias maneras de pensar. Y entonces hay un pensamiento lineal y un pensamiento complejo,
un pensamiento inductivo y uno deductivo, y el mismo clínico los usa, ¿eh? Uno simple y otro diverso, uno divergente y otro convergente, uno duro y otro suave, uno concreto, otro abstracto, uno deliberativo y otro impulsivo, uno analítico y otro sintético, uno análogo y otro digital, uno específico y otro genérico, uno mágico y uno racional, uno emprendedor y otro indolente. Y metacognitivo cuando pensamos en nuestro pensamiento, científico cuando profundizamos en sus razones, computacional, ético, ingenieril, dogmático, y sigue, automático, bueno, ya no le sigo. Todas estas son formas que los clínicos usamos del pensamiento clínico. Bueno, y voy al centro del libro y también de esta presentación. Las transiciones que ha tenido el pensamiento clínico. Es el centro del libro. Cómo ha cambiado el pensamiento clínico. Debo decir que yo no soy historiador, tampoco soy psicólogo, tampoco soy sociólogo, y no puedo identificar en qué momento ocurrió la transición, quién la propuso, a quién se la debemos, en qué circunstancias se dieron. No tengo esa información. Yo soy clínico y simplemente pienso que en algún momento debió haber ocurrido esta transición, como seguramente le ocurrió en mi propia formación y en la formación de los clínicos contemporáneos. Entonces, voy a referir a cambios conceptuales sin considerar en qué momento ocurrieron, en qué orden aparecieron, cómo se procesaron, quién los propuso, qué magnitud de avance significaron, qué dificultades supusieron. Y empiezo como debe haber sido los clínicos primitivos, menguar los síntomas. Lo importante, menguar los síntomas. ¿Y la transición a dónde llevó? A modificar la historia natural de la enfermedad, que es un cambio sustancial. De menguar los síntomas a modificar la historia natural de la enfermedad. No sé en qué momento ocurrió ni por qué. De enfocarse en el presente a empezar a tener una visión de futuro. También es un cambio sustancial. De pensar en el futuro mediante una predicción mágica a pensar en el futuro mediante una predicción científica, que es lo que hacemos ahora. De enfocarse a la causa de la enfermedad. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí fueron educados en la idea de que hay que hacer diagnósticos y tratamientos etiológicos. Hay que centrarse en la etiología. ¿Cuál fue la transición? Reconocer que todos los fenómenos son multicausales, no hay una causa. Y probabilísticos. Y con eso se cae una falacia que se llama la falacia de la causa única. De identificar los factores de riesgo como marcas de que puede uno desarrollar a futuro un cierto problema, ahora a procesarlos terapéuticamente, ahora hay que tratar los factores de riesgo. No basta identificarlos, hay que tratarlos. De remediar o lamentar, a anticipar, no exactamente prevenir, anticipar, adelantarse. Hoy destapamos las coronarias cuando tienen 20 años el proceso que las llevó a taparse. Tenemos que actuar antes. De la visión lineal a la visión de la complejidad. También esto ha costado trabajo, pero ya estamos entrándole a las ciencias de la complejidad. La visión lineal dice que una causa produce un daño, el daño causa síntomas y signos, y los síntomas y signos requieren un tratamiento.
La visión de la complejidad dice que no hay una causa, sino que son causas múltiples, que el daño puede ser muy diverso según cada paciente, hay un espectro de daños con la misma causa o las mismas causas, que los síntomas y signos dependen de la respuesta y la percepción de cada paciente, que el tratamiento no es único, sino que es variable, hay que hacerlo a la necesidad del paciente y que la respuesta al tratamiento también es variable, unos responden mejor que otros. De la enfermedad individual, estudiamos las enfermedades una por una hasta que nos dimos cuenta de la comorbilidad, que no es la excepción. Sobre todo en ciertas edades es la regla, como ven aquí, en pacientes de 80 o más años, hasta 8 enfermedades simultáneas. De información sensorial, como decía, es una profesión sensorial, ahora a una información instrumental que hay que aprovechar. De curar o prevenir la enfermedad, administrar la enfermedad. Ahora, en las enfermedades crónicas no las podemos curar, las tenemos que administrar. Es un verbo que suena fuera de lugar, pero eso es lo que hacemos, administrar la enfermedad. De tener como objetivos primarios el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento, evolucionó el pensamiento a objetivos complementarios, satisfacer expectativas, atender necesidades, tomar en cuenta prejuicios, creencias, fobias, competencias. De atención presencial, ahora estamos en la atención a distancia. De atención directa a atención mediada, dicen que la distancia más corta entre 2 puntos es un intermediario. La vigilancia personal, a la vigilancia de indicadores nada más. A mí, mándame tus datos de cómo está tu peso, cómo está tu glucemia, cómo está tu hemoglobina glucosilada, y yo te voy vigilando así sin necesidad de verte. De competir con la tecnología a aprovechar la tecnología. De informar a comunicar y educar. No basta informar. Alfonso hizo algunas afirmaciones muy interesantes sobre esto. De ordenar, aconsejar, sugerir, convencer. De estereotipar el pronóstico, eso es de lo que más trabajo nos cuesta. A pormenorizar e individualizar el pronóstico es bien difícil. Estos eufemismos y estereotipos de pronóstico no sirven nada. De identificar la enfermedad y de seleccionar la terapéutica a explicar la enfermedad. No basta decirle a alguien, tú tienes tal enfermedad, sino hay que explicarle qué es esa enfermedad. Y de seleccionar la terapéutica es construir la terapéutica para el caso. De buscar la panacea, que nos hemos pasado mucho tiempo en eso, a reconocer el placebo, que ha sido al que le debemos en la historia de la medicina muchas cosas. De ordenar medidas a vigilar autocuidado, que el paciente se cuide y nosotros lo ayudamos vigilándolo. De prescribir y obligar a recomendar, sugerir, empoderar, educar. De oír y registrar a escuchar y comprender, ya lo comentaba también Alfonso Fajardo, pero las diferencias entre oír y escuchar están aquí marcadas. Oír es un acto pasivo, es simplemente que entre el sonido a través del oído hasta el sistema nervioso. Solo es uno de los 5 sentidos, es un acto fisiológico, involuntario, oímos aunque no querramos, recibimos el sonido y no requiere memoria, ya lo oí, ya. Escuchar, que es lo que tenemos que hacer con los pacientes, es algo activo, es una habilidad, saber escuchar. No es un acto fisiológico, sino es un acto psicológico que requiere atención,
requiere la capacidad de comprender y requiere recordar para interpretar. De fármaco único, tal vez a ustedes les tocó, ¿cuál es el medicamento para tal cosa? Un medicamento. Ahora son fármacos múltiples, diversos, complejos. La terapéutica farmacológica se ha complejizado. Sesgos cognitivos, tenemos que luchar contra los sesgos cognitivos. Hay más de 500 sesgos cognitivos que, por supuesto, no los voy a detallar. Y falacias también hay una gran cantidad. Nada más pongo esta de Woody Allen porque es muy interesante. Dice, todos los hombres son mortales, Sócrates era mortal, por lo tanto, todos los hombres son Sócrates. Y las decisiones ya no solo son diagnósticas, terapéuticas y pronósticas, ahora también son económicas, éticas, relativas a la competencia del paciente, relativas a las expectativas del paciente y a sus prejuicios, creencias, fobias y temores. En conclusión, los discernimientos que la evolución del pensamiento clínico ha traído consigo están más allá del tiempo presente, anticipación, multicausalidad, enfoque probabilístico, enfermedad y enfermos, que también lo destacó Alfonso, aprender a escuchar, leer a los pacientes, el pensamiento anatomoclínico, que fue muy importante en un momento de la historia, la adecuación del pronóstico, identificar la competencia del paciente, sus prejuicios y creencias, sus demandas y necesidades, los diferentes roles que juega el paciente en la atención médica, las explicaciones fisiopatológicas y patogénicas, la comorbilidad, el papel de la tecnología, cuál es su verdadero papel, la algoritmación de la clínica, que hay que verla con cuidado, la visión desde la complejidad, la construcción de la terapéutica, no solo la elección de una terapéutica, es la construcción de una terapéutica, el reconocimiento del placebo, tomar en cuenta expectativas, fobias y temores, y con eso termino. Gracias por su atención. Dejo mis correos por si hay reclamos, desacuerdos, chantajes, críticas, acusaciones, protestas, quejas o demandas. Muchas gracias por su atención. El doctor Lipschitz nos deja pensando. A mí me dio un gran gusto estar aquí. El doctor Lipschitz fue mi maestro hace 46 años y me marcó para toda la vida, ¿no? Es un maestro que desde los primeros años que lo conocimos siempre ha tenido esa categoría de hacernos pensar, de hacernos reflexionar. Y para mí, que no soy internista, sin que necesariamente sea un defecto, yo soy ginecólogo y para mí la práctica clínica ha sido muy importante. Nosotros seguimos a las pacientes por muchos años, vemos pacientes a veces desde que nacieron y ahora las estamos atendiendo de adultas, etcétera. Entonces es un ejercicio clínico muy interesante que corre la historia clínica paralela a la historia personal de muchas de las pacientes, ¿no? Entonces, esta forma de pensar y de ver la medicina como una actitud dialéctica constante, en donde tenemos que estarnos preguntando y replanteando si lo que estamos haciendo bien, el ejercer esa medicina reflexiva es algo que me dejó muy marcado desde esos primeros años del doctor Lipschitz, y que le agradezco mucho y que creo que a todos nos deja pensando. Creo que es muy importante analizar estos temas, y más en estos tiempos en donde amenaza la inteligencia artificial, como a veces se quiere ver como un reemplazo, cuando simplemente es una herramienta y es un acompañamiento que puede ser muy útil, pero siempre y cuando nuestro pensar vaya por delante de ella, ¿no? Y también quiero reconocer al doctor Fajardo el verdadero homenaje
que hizo, yo así lo siento, un homenaje muy sentido, muy bien llevado, que es un gran reconocimiento para un gran maestro. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Luis. Luis no solo es un ginecólogo, no es cualquier ginecólogo, no es cualquier ginecólogo, es un ginecolazo. ¿Algún otro comentario? Sí, doctor. Doctor Lifshitz, quiero felicitarlo. Realmente creo que todos como médicos que estamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tendríamos que tener este libro para poderlo aplicar. Efectivamente, como decía el doctor Sentíes, como lo dijo el doctor Alfonso Fajardo, ha habido un cambio en el paradigma, pero la medicina sigue siendo la comunicación y el trato humano hacia los pacientes. Entonces, no debemos de perder esa belleza de ser médicos. Entonces, le agradezco su plática, estuvo sensacional. Y bueno, lo hemos seguido en el tiempo. Yo soy pediatra, pero lo hemos seguido en el tiempo, sin querer. Muchas gracias. Muchas gracias. La pediatría es la medicina interna de niños. Así es. No sé si hay algún otro comentario aquí en línea. No sé si hay algo, Federico. No. Bueno. Sin más, sí, adelante. No. Estupenda charla, doctor, y fenomenal homenaje al que se le está rindiendo. Yo me uno a esto, yo soy internista, neumólogo, etcétera. Pero quisiera escuchar su comentario respecto a lo que se ha llamado ya modernamente, por llamarlo de una forma, el microscopio molecular. Usted mete una gota de X sustancia y se ven los genes protectores, los genes Agresivos. Efectivamente. Y entonces prácticamente tenemos un pronóstico. Me gustaría escuchar su comentario. Admiro que propone la relación médico-paciente junto al doctor Fajardo. También mis admiraciones por los comentarios que ha hecho. Me uno a esto porque es lo que se va construyendo en la práctica clínica, y como clínico me uno a la felicitación de su libro, su persona. Gracias. Me congratulo de estar acá. Muchas gracias. En realidad, el que la clínica sea la medicina misma, la esencia misma, que el pensamiento, no descalifica a todos los avances tecnológicos que hay. Y uno de ellos es esta de la biopsia líquida o como se le llame, ¿no? Este es un avance tecnológico fenomenal que va a ayudar a precisar muchas cosas que pues, los clínicos hoy en día no podemos hacer todavía. Entonces, el chiste, como lo decía Alfonso, es saber aprovechar estos avances tecnológicos para incorporarlos a la atención de los pacientes. No tanto supeditarnos a ellos o volvernos esclavos de la tecnología, sino saberla aprovechar para nuestra función fundamental, que es la atención de los pacientes. Y este en particular es un avance fenomenal. Habrá que ver hasta dónde llega. ¿Algún otro comentario? Sin más por el momento, doctor Lifshitz, la Sociedad Médica le agradece con mucho su presencia aquí y de verdad reciba un aplauso de todos los presentes. Muchas gracias. Tenemos un obsequio, un pequeño obsequio que el doctor Alfonso Fajardo tuvo a bien escoger. Es en el intercambio de la palabra escrita del doctor Lifshitz con la palabra escrita, que esperamos que este volumen le sea de su agrado. Y le entregamos su constancia de presentación. Muchas gracias. Muchas felicidades.